Federico, pues qué decir de esta detención de el alcalde interino de Frontera Comalapa. Bueno, de entrada, tal vez sería bueno primero aclarar de dónde salía este hombre, Sí, que luego nos faltan los datos. sí, A ver, Frontera Comalapa tuvo elección para ayuntamiento en 2024, pues, el año pasado, en junio, y entraron a trabajar los ayuntamientos nuevos el día 1 de octubre. Sin embargo, algo hace como 20 días antes de que tomara posesión el nuevo cabildo que había sido electo, el que encabezaba la planilla, que eso es otra cosa que vale la pena decir, cuando tú eliges ayuntamiento, no eliges a una persona, eliges a una planilla, que es el ayuntamiento completo. Entonces, cada partido presenta su candidato de presidente municipal, pero también quién va a ser regidor, quién va a ser síndico, y luego una serie de regidores. Entonces, de hecho, se llama así primero, segundo, tercero, cuarto regidor. Dependiendo, mientras más población hay en el municipio, más regidores hay. Bueno, ahora, estaba checando yo cómo fue la elección, y resulta que los tres partidos de la coalición y los tres partidos de la coalición de oposición, de gobierno y de oposición, se fueron separados en la elección. Y es interesante. Morena, PT y Verde Ecologista tienen muchos más votos que el resto de de las candidaturas o el resto de las planillas. Pero gana el Partido Verde Ecologista y gana por mucho. En los resultados finales ya en el Instituto Electoral del Estado queda el Verde con 28,776 votos de un total de 52,223, es decir, arriba del 60%. Es una elección muy clara a favor del Verde. Ahora, no es que sean chiquitos los otros, o sea, pero acuérdense, aquí la coalición de gobierno obradorista salió dividida. El PT es el segundo lugar con 8,550 votos, que no es poco, pero de todas maneras es algo así como 3 veces menos que el Verde. Y Morena queda con 1,433, que ese sí ya se ve chiquito, ¿no? Ahora, si hubieran ido juntos, hubieran tenido probablemente 38,000 votos, es decir, muy por arriba del 80% de la votación. Ahora, en la oposición, ¿quién es el fuerte? De acuerdo con los resultados finales, es el PRI con 1,087 votos. Entonces, no hay realmente presencia de oposición. Todos los demás, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, están en los cientos. El que más tiene es el PRD con 716. Y hay una chiquillada de a 25, 26, 30 partidos locales y partidos nacionales que participan. Bueno. Algo te dice que ninguna de las dos coaliciones hayan sido capaces de, en Frontera Comalapa, tener un solo candidato. Es decir, las élites de los partidos nacionales que estén representados ahí adentro de ese municipio están divididos. Ahora, el Verde es el grandote. Esto es una cosa medio extraña porque uno nunca sabe exactamente qué significa el Verde. En muchos municipios de Chiapas, lo que vimos en los últimos 12 años fue que el viejo PRI caminara hacia el Verde en muchos municipios, pero habría que ver si eso realmente ocurre aquí, eso no he checado. Ahora, ¿quién era el presidente verde electo? Un señor llamado Aníbal Roblero Castillo. Su mejor competidor era Rey David, es un nombre bien extraño, pero ahorita te digo exactamente el nombre completo. El nombre propio es Rey David Gutiérrez, del Partido de Trabajo. Él es el segundo lugar con 8,000 votos. Pero, ¿por qué me regresé al PT primero? Porque Rey David Gutiérrez fue secuestrado en abril, o sea, durante el proceso electoral en Frontera Comalapa.
Entonces, no solamente tienes a las élites partidistas divididas, sino lo que ustedes ya tenían documentado, una gran violencia en frontera Comalapa, y tú tienes al segundo candidato más importante con su planilla, que es del PT, secuestrado. Eventualmente aparece, hasta donde entiendo, pero no estoy muy seguro de eso, no he terminado de verlo. Pero es un dato importante. Y el último dato. El presidente municipal electo, Aníbal Roblero Castillo, por el Verde Ecologista, desaparece en Tuxtla Gutiérrez, en Terán, que es uno, ahora la prensa dice, uno de los barrios de Tuxtla. En realidad no es un barrio de Tuxtla, es un municipio que está pegado a Tuxtla, y hasta tenía su propio aeropuerto. Ahí está el aeropuerto militar de Terán. En ese lugar fue secuestrado el presidente electo de Frontera Comalapa, seguramente estaba de visita en la capital del estado, y un grupo armado, eso es lo que dice la prensa local, se lo lleva. Y eso fue a principios de septiembre, es decir, como 20 días antes de que tomara posesión, y entonces entra el primer regidor. Esto es una cosa que Ernesto y yo vimos muchas veces en Chiapas en los años 90. La regla en Chiapas es que de manera automática el que sustituye al presidente municipal es el primer regidor. Y con eso doy un último dato. Hace un cuarto de siglo, 25 años, una de las cosas que solían ocurrir, y siguió ocurriendo, por lo menos con toda claridad, lo tengo claro, en la primera década del siglo XXI, cuando tú tienes muy dividida a una coalición electoral, aprovechando que las candidaturas a nivel municipal son planillas, tú tratas de juntar a los grupos aunque se estén peleando, y entonces pones a un grupo encabezando la planilla y luego pones al segundo más fuerte del grupo como primer regidor. Y ahí uno de los juegos solía ser que el primer regidor es el que realmente va a quedar. ¿Por qué? Porque el presidente municipal o la presidenta municipal renuncia poco antes o poco después de tomar posesión, y entonces el que realmente era el candidato, que es el primer regidor, es el que va a gobernar. Esto se utilizó mucho, por ejemplo, para darle la vuelta a las reglas de género que obligaban a que hubiera candidatas mujeres, y entonces ponían a una mujer de candidata a presidenta municipal, pero luego el regidor varón era el que realmente iba a gobernar. Pero no solamente eso, Ernesto, tú te acordarás que de repente en Tila, ahí por el año 95, el presidente municipal electo en Tila, que era más moderado, priista pero moderado, fue sustituido casi de forma violenta por un primer regidor muy violento de Paz y Justicia. Entonces, no me extrañaría que algo parecido estuviera pasando en Frontera Comalapa, aparte de la división que ya dije, dentro del Verde, este asunto. Y hay que decir, el presidente municipal interino, que es el primer regidor electo, que es este hombre, José Antonio Villatoro Herrera, que acaba de ser arrestado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chiapas, como última parte de los operativos que ustedes vieron y que ahorita nos estabas contando, Ernesto. Ahora, mi único comentario en esto sería que estamos viendo el resultado de la investigación de la desaparición del alcalde electo, o en el momento en que se hizo el operativo, de repente hay una crisis. De hecho, este hombre, Villatoro Herrera, sale a la prensa en la mañana, si mal no entendí, bueno, no sale a la prensa, sale a Twitter, con un video muy nervioso, diciendo, qué bueno que están haciendo el operativo aquí en Frontera Comalapa y todo mi apoyo al gobernador, y a las pocas horas lo arrestan a él. Entonces, la lectura de los tuiteros que reprodujeron ese video, ya se le ve que está nervioso, etc. Ojo, acuérdense, nuestra audiencia, que tenemos el precedente del operativo en Comitán, que iban a hacer una cosa y terminaron haciendo otra. O sea, iban a eliminar comercio en la calle y en una investigación sobre
narcomenudeo probablemente, y terminaron arrestando a una tercera parte de la fuerza policíaca municipal. No estoy seguro, con lo que tenemos en prensa en la capital federal no hay manera de saber esto, pero pudiera ser, ya lo dije, dos opciones: que sea resultado de la investigación de la desaparición de su alcalde, que sigue desaparecido ahorita, o parte de lo que ocurrió en el mismo operativo. Sería el comentario. Perdón por hablar, pero ya está aquí David. Sí, ya está David. David, muy buenos días. Muchas gracias, Federico, por esta primera intervención y le damos sí me toca a mí, ¿verdad? Sí. Y le damos la bienvenida a David. Muy buenos días, David. Pues ya estabas escuchando este análisis de Federico, que sí nos parece muy importante pues ir a este secuestro que hubo de Aníbal Robledo Castillo del Partido Verde Ecologista Mexicano, pues que no pudo ser alcalde, era alcalde electo y desapareció, ¿no? Fue secuestrado, sí, en la capital de Chiapas, como bien lo decía ahorita Federico. Pero bueno, vamos a ver, antes de darle la palabra a David, vamos a ver uno de los videos que han estado circulando después, a propósito del secuestro del alcalde del municipio de Frontera Comalapa, y regresamos, David, también para comentar algunas de las cuestiones que nos tocó ver a Ernesto y a mí este fin de semana. El día de ayer, cuando se da este operativo, todavía estábamos en Frontera Comalapa. Nos llamaba mucho la atención ver la presencia tan fuerte, no solamente del grupo Pacal, sino también de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano, la Policía Estatal y Municipal, un desplegado realmente enorme que había. Y bueno, ahorita regresamos también a comentar un poco sobre esto, pero vamos a ver este video. No, es el de Aníbal Robledo. Querido papá, hoy se cumplen 2 meses desde que te privaron. Querido papá, hoy se cumplen 2 meses desde que te privaron de tu libertad y la angustia de no saber nada de ti nos acompaña cada día. Quiero que sepas que te llevamos en nuestros corazones y en nuestras mentes constantemente. Tu ausencia ha dejado un vacío inmenso en nuestras vidas y cada momento sin ti es una lucha. Muchos de tus amigos y colegas preguntan por ti y todos están unidos en la esperanza de verte regresar. Fuiste electo presidente municipal con el deseo de servir a nuestra comunidad y ahora más que nunca necesitamos tu liderazgo y tu voz. La situación que enfrentamos es desgarradora y pedimos a las autoridades que no dejen de buscarte. Cada día que pasa sin noticias tuyas es un día más de sufrimiento para nuestra familia y para todos los que te conocen y te aprecian. David, ¿qué decir sobre este caso, sobre este operativo de esta fuerza que está viviendo en Comalapa, que vi la llegada primero de ellos y ahora pues estamos viendo la detención de José Antonio Villatoro, que como muy bien también ahorita Federico, pues después de que publica su foto en las fuerzas especiales de Pacal, pues es ampliamente criticado en redes sociales diciendo que él pertenece al cártel Jalisco Nueva Generación. Vendrá entonces el golpe al cártel Jalisco y bueno, seguimos con la pregunta de que esto entonces fortalece a lo que sería el grupo Sinaloa, ¿no? Esa es otra situación al cártel, otra de las pues que hemos estado estudiando también a partir de esta visita por allá. ¿Qué decir, querido David? Primero agradecer a Federico. Perdón, tenemos un eco. Pensé que solo era Violeta, pero ya entré yo también con eco. Sí, hay un eco. Ya está corregido. ¿Ya? Ok, ya. Gracias. Bueno, primero agradecerle a Federico la contextualización que nos hace para entender un poco. Yo ayer, cuando comentábamos los temas, no me había enterado de la detención y justo les pregunté, ¿y de qué vamos a hablar? De Comalapa, ¿no? ¿Por qué de Comalapa? Me pasaron las notas, estuve revisando igual con Federico y me puse a revisar justo el tema de la desaparición, que creo que considero que es uno de los momentos más fuertes dentro de todo el proceso de violencia que se ha vivido en Frontera Comalapa. No solo ha sido un proceso reciente, ha sido un proceso
que ya lleva bastante tiempo, pero que ha escalado en los años recientes o incluso en los meses recientes. Recordaba bien, como dice Federico, varios de los reportajes y las denuncias que se hicieron aquí en Rompeviento, justo señalándole incluso en la mañanera al presidente López Obrador sobre los riesgos que estaban aumentando, los riesgos de tener un estallamiento, digamos, una acción mucho más violenta, más fuerte y más lamentable en frontera con Malapa. Y creo que los indicadores, más bien las señales que veíamos o que veíamos en ese momento y que ahora estamos confirmando, es justo la presencia de los grupos de delincuencia organizada en la zona, pero yo vincularía esto que estamos viendo ahora justo a lo de la semana pasada que platicábamos aquí, que era la presencia de los grupos de delincuencia organizada en los municipios. No sé si fue la pasada o la antepasada, pero cuando hablábamos de este caso de Cualcomán, en Michoacán, justo hacíamos esta idea o esta reflexión de decir cómo cada vez más se hace evidente la presencia de los grupos de delincuencia organizada, no solo desde la parte delictiva, criminal, en el control de territorios o de plazas, sino también en el control de asuntos políticos, ¿no? En la participación de asuntos políticos, que hasta hace unos años existía, pero era soterrada, digamos, ¿no? Estaba como escondida. Y que ahora veíamos justo como estos grupos delictivos pues tenían ya mucho mayor presencia, menor restricción, digamos, en salir a la escena pública. Y en esta parte de la desaparición, que sigue desaparecido todavía el presidente municipal, quiero un poco hacer toda proporción guardada y respetando cada uno de los casos con el asesinato del presidente de Chilpancingo. El presidente Chilpancingo acababa de tomar posesión, tenía creo que 8 días de haber tomado posesión cuando fue asesinado. En este caso, el presidente electo ni siquiera alcanzó a tomar posesión cuando fue desaparecido. Hago un poco el paralelismo. Yo espero que el presidente electo de Frontera Comalapa se encuentre todavía con vida, que puedan recuperarlo, digamos, rescatarlo de donde lo tengan sus captores. Pero me parecía importante, digamos, este paralelismo, sobre todo pensando en la forma en la que incide la delincuencia organizada. Si en algunos casos no pudo incidir o no logró incidir en los procesos electorales de forma, digamos, apoyando al candidato o candidata ganadora o impulsando al candidato o candidata ganadora, creo que la reacción de estos grupos, cuando no es así, pues buscan esta forma de incidir en la política. Creo que la incidencia en la política, en estos dos casos, insisto, la vemos de una forma cruenta. En el caso ahora de Frontera Comalapa, insisto, la presencia el escalamiento de la violencia y la condición hoy que tiene este presidente sustituto de persona de interés o persona ya detenida, no me queda claro tampoco si la detención fue por orden de aprehensión. No sé si alguien lo tenga ahí en la claridad, porque dice que la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad, fue detenido por resultado de investigaciones que lo vinculan con crimen organizado, desaparición de personas, extorsión y otros delitos graves. Así lo ponen en general el boletín, por eso yo preguntaba si había como mayores datos o para poder profundizar, digamos, si se tiene una orden de aprehensión, pero bueno, más allá del aspecto técnico, creo que esta detención tampoco sabemos si la desaparición o el delito que se le está acusando de desaparición a él está vinculado con la desaparición del presidente electo. No, creo que falta más información solamente para profundizar y yo terminaría diciendo que creo que va en este mismo sentido que habíamos dicho en esta nueva estrategia de seguridad en el estado de Chiapas, ¿no? Sí hay mayor presencia, sí hay mayor fuerza. En este caso, yo no sé qué tanto sea trabajo de inteligencia o de investigación, porque además la información que se tenía era información que muchas personas conocían o conocíamos, ¿no? Mucho más la gente de la zona, y lo que habría pasado es el cambio, no tanto en hacer una investigación, sino en dejar de tener esta venda en los ojos que tenía la anterior administración de Chiapas, en la que simplemente volteaba para otro lado o no veía lo que era evidente, lo que la gente denunciaba, lo que se documentaba en medios de comunicación. Y creo que este cambio, esta detención, insisto, sin que eso implique una loa de aplausos y felicitaciones al gobierno, simplemente es un acto que creo que se relaciona con el contexto de violencia que ya se estaba viviendo en frontera con Comalapa, probablemente se puede relacionar con el tema de la desaparición del presidente electo, y bueno, veamos también ahora
y sobre todo hay que estar pendientes de la reacción, de la posible reacción que puedan tener los grupos de interés, tanto de delincuencia organizada como los grupos políticos, con la detención de este presidente municipal. Ya, gracias, David. Por ahí tenemos una imagen, Leonardo, que es la imagen, discúlpenme, la acabo de perder, qué barbaridad. Villatoro Pacal. Villatoro Pacal. Bueno, esta imagen que ustedes van a ver a cuadro fue una de las imágenes que generó mucho ruido. Es una imagen del día 3 de enero. Y esta imagen con uno de los mandos de este grupo de Frente de Intervención Rápida Pacal, bueno, generó mucho ruido porque salía este presidente municipal Villatoro con este mando de las fuerzas de intervención rápida de Pacal, y generó mucha indignación porque pues ya era un secreto a voces que este presidente estaba estrechamente vinculado con el maíz, es decir, el cártel Jalisco Nueva Generación. Presidente municipal es sobrino de Vladimir López Orantes, uno de los líderes del maíz, esta organización que es de esa región de frontera Comalapa y de Chicomucelo, y que pues era uno de los terrores que había. Y pues unos días después viene la detención, es decir, 3 días después de esta imagen que publica el propio presidente municipal, viene la detención. Evidentemente se están moviendo ahí muchas fichas y se presta mucho a la especulación de qué está pasando. Lo que tenemos claro es que ahí hay un fuerte operativo, y lo que nosotros íbamos documentando ya lo presentaremos de manera más amplia en un reportaje. Es que pues hay preocupación con los operativos como les llaman allá, los pacales, de los operativos de los pacales. Y entonces tienes por un lado, hacíamos entrevistas y la gente dice qué bueno que están llegando los pacales, que finalmente podemos empezar a salir nuevamente a las calles, y que era parte de lo que pues, se pedía a gritos. Y por el otro lado, la enorme preocupación es que no hay nadie que cuide o regule cómo se hacen los operativos, a quienes se están deteniendo. Por ejemplo, próximamente nos facilitarán un listado, por ejemplo, los operativos esas son las tomas que veníamos haciendo en este viaje que hicimos Violeta y yo, estuvimos ahí en frontera Comalapa y en algunas comunidades de Chicomucelo en estos días. Perdón, Ernesto, yo justo, sin hacer spoiler, sin hacer spoiler del reportaje, ¿no podrían compartirnos algunas de las impresiones que tuvieron, digamos, el día de ayer que estuvieron por ahí en la zona? Así como en general un poco para contextualizar también, ¿no? Creo que nos ayudaría, ya que estuvieron justo ustedes en la zona, ¿no? No sé, este movimiento o esto que vieron ustedes ahí, creo que nos ayudaría mucho. Pero ¿a qué te refieres con las impresiones? Ajá, de ustedes, o sea, su impresión de ustedes, o sea, ¿qué vieron o cómo lo vieron, cómo pues, sintieron a la gente? Digo, sin hacer spoiler de lo que va a ser, ¿no? De lo que va a ser un documento, digo, bueno, un reportaje en sí. Sin hacer spoiler del reportaje, si nos pueden compartir algo. En el mismo sentido, yo tengo una pregunta concretita. ¿Qué había más? ¿Fuerzas federales o fuerzas del Estado? Del Estado. Sí, del Estado. A ver, sí, también del ejército, ¿no? O sea, había mucha gente. Bueno, varias cuestiones de lo que está diciendo David. ¿Cuáles son las impresiones? Iba a ser como Cantinflas, Ernesto. Las impresiones son muy impresionantes, ¿no? Realmente
pues sí, nos sorprendió muchísimo cómo al llegar a frontera Comalapa, un despliegue, como ustedes lo están viendo en las imágenes que se están presentando, muy fuerte de la Policía Estatal, de la Policía Municipal, del Ejército Mexicano, pero fuertísimo, de la Guardia Nacional y también de este grupo Fuerza de Reacción Inmediata Pacal. O sea, todos ahí presentes en una de las calles principales de frontera Comalapa, pero también para llegar a frontera Comalapa. Eso realmente resalta la fuerte presencia y sí, lo que estaba comentando Ernesto al entrevistar a varias personas, entre ellas varias mujeres ya en frontera Comalapa, pues ellas decían por primera vez después de muchos meses y años, decían, podemos salir, 2, 3 años, podemos salir a abrir nuestros negocios, a vender los productos que no habíamos podido vender. Y sí, ha abierto una gran cantidad de negocios, nos hablaban incluso de una especie de toque de queda que se hacía a partir de las 5 o 6 de la tarde, no podía salir nadie. Y bueno, vimos un frontera Comalapa pues con mucha vida, pero con mucha presencia de estos grupos que les estamos comentando, como ustedes también lo están viendo ahí en pantalla, convoyes desfilando de una manera, pues sí, impresionante, por eso decimos, fue realmente impresionante ver esto. Pero lo otro también, esto que decía Ernesto y que hay que enfatizarlo, también haciendo otras entrevistas ya rumbo a Chicomucelo, pues también existe una preocupación de esta Fuerza de Reacción Inmediata Pacal, porque justo pueden entrar sin ninguna orden de aprehensión, eso es lo que nos han comentado, a las viviendas, a los espacios donde ellos así lo requieran, y no sé también si pueden detener a cualquier persona pues sin ningún documento, sin ninguna orden de aprehensión, como lo estoy comentando, y entonces hay preocupación también de lo que pueda pasar en un futuro con la expansión de esta Fuerza de Reacción Inmediata, sobre todo porque sabemos que muchas de las poblaciones en estos territorios fueron obligadas por parte de algunos de los grupos del crimen organizado, ¿no? Fueron obligadas a vender mercancías, fueron obligadas o entraban o morían, ¿no? Entonces también ahora existe pues cierta preocupación de que se vayan a agarrar pues algunos narcomenudistas que fueron obligados y que teniendo la experiencia ya de Comitán. Y entonces eso también es una de las cuestiones que queríamos nosotros poner aquí y compartirles a ustedes en la mesa, pero también a la audiencia, ¿no? Esto que en algunas veces preguntaba Ernesto, pues, ¿quién regula en otros territorios al ejército mexicano? Acá, pues, ¿quién regula y cómo a este grupo de Fuerza de Reacción Inmediata Pacal, que sí es bienvenido en algunos de los territorios, pero también en otros hay una profunda preocupación de cómo va a actuar. Insistimos, teniendo la experiencia de Comitán, donde dicen ellos, la mayor parte de los que agarraron no fueron a las cabezas de los grupos del crimen organizado, sino fueron a los narcomenudistas. Y entonces, pues eso sí podría ser visto desde otro ángulo una seria y profunda preocupación. Sí, el otro elemento es, por ejemplo, el operativo que se llevó a cabo en Comitán, ustedes lo recuerdan, ¿no? Que hubo muchas detenciones y entonces lo que nos estaban reportando es que hubo muchas detenciones arbitrarias de gente que no estaba vinculada. Y el punto es que la preocupación que tienen es que estos operativos no hay nadie que regule o vigile o cuide, simple y llanamente estas fuerzas de intervención rápida pueden entrar, detener al que ellos deciden y llevárselo. Y luego hay que demostrar si es inocente o no es inocente, y ya sabemos cómo funciona eso, que puede llevar meses o años, y mientras la gente está primero ahí. detengo y lugo averiguo, ¿no? Ajá. Sí. Sí, esa es como parte de las preocupaciones. Y la otra decían, y los altos riesgos también es en las poblaciones que no son las cabeceras municipales, por ejemplo, frontera Comalapa o Chicomucelo. Todo el resto de las poblaciones
donde se hacen los operativos, pues hay una enorme preocupación. Y por el otro lado, pues esto que te dice la gente que la estás entrevistando en frontera Comalapa, que dicen, pues qué bueno que están y que ya podemos salir a vender, ¿no? Y que ya podemos retomar nuestra vida. Entonces, Ernesto, por eso no se puede hacer como una crítica o una alabanza a los operativos, sino estamos intentando documentar qué está pasando en ese momento, ¿no? pero Ernesto, también una pregunta sobre eso. Sí nos queda claro que las cabeceras municipales tienen una composición social distinta que el resto de las comunidades. Frontera Comalapa tiene en el registro más general 12 poblaciones, pero estoy seguro que hay más, porque esas son poblaciones un poquito más chicas. Pero si te quedas nada más con Frontera Comalapa y sus 12 poblaciones otras, lo impresionante es que Frontera Comalapa tiene 20,000 habitantes y el promedio de las otras 12 anda en 1,000 o 1,500. Esas son 20 veces más pequeñas. Ahora, eso no nos da los 80,000 habitantes de Frontera Comalapa. ¿Sale? En otras palabras, Frontera Comalapa es igualito de disperso que el resto de los municipios de Chiapas. La pregunta es, cuando estuvieron ustedes ahí, ¿tuvieron noticias de operativos fuera de la cabecera? Porque en la cabecera, la pequeña burguesía comercial, que no es, y con todo respeto, nunca muy progresista, pero es muy necesaria y tiene todos los derechos del mundo, obviamente estaba afectada por la inestabilidad y el crimen que había ahí. Entonces están contentos porque ahora sí pueden abrir sus negocios. Sí. Pero ahora que ustedes pasaron por ahí, ¿tenían noticias de las poblaciones campesinas y ejidales alrededor? ¿Hay operativos también ahí? Sí, sí hay. Lo que pasa es que son las incursiones y lo que la gente dice es una visita previa a un operativo, una detención o qué esperar, ¿no? Por ejemplo, tienes situaciones de poblados de Frontera Comalapa y de Chicomucelo que unos están empezando a regresar, que estaban desplazados y al regresar se topan con que hay presencia o de pacales o del ejército y les da miedo, ¿no? Y entonces mejor nos volvemos a ir, nos quedamos, ¿qué se hace pues, no? Y me parece que ahí hay muchos vacíos, Federico, David, muchos vacíos y la importancia de que puedan ser regulados, como lo hemos comentado en otros momentos, pues será la parte fundamental. La misma gente de ahí dice, es que luego van a detenernos y nos lleva años en la lucha para sacar a nuestros compañeros y compañeras. Es como si ya hubieran visto la película adelantada. Y lo que yo diría, Ernesto, es que no es exactamente que ya hayan visto la película, el problema es que son los mismos actores de siempre. Entonces no tienes ninguna razón para pensar que van a actuar distinto que antes. Por otra parte, el secretario de Seguridad que nombró el nuevo gobernador tiene un récord autoritario en Zacatecas, lo comentamos también hace como 2 semanas. Entonces, digamos que el miedo que tú estás reportándonos tiene un fundamento. No es nada más que esa ha sido la experiencia siempre de todos los municipios de Chiapas con cualquier fiscalía general del Estado y con cualquier secretario de Seguridad del Estado. Específicamente que está ahí, los dos, el fiscal y el secretario de Seguridad Pública, tienen un récord autoritario en materia de derechos humanos. Ahora, me parece que anda medio chueca nuestra pregunta. O sea, si la pregunta es cómo se va a regular, no, está regulado. Tú no puedes arrestar a nadie si no tienes una orden de aprehensión, punto. No se vale. Y el problema, Orfeo, es
lo que dijo hoy la presidenta, cuando le preguntaron que qué onda con Frontera Comalapa y este arresto del presidente municipal. Ella dijo que el jueves informará, porque no tiene información ella respecto de qué fue lo que ocurrió. Ella supone que hay una orden de aprehensión que emitió un juez chiapaneco, porque había, en teoría, una carpeta de investigación, pero no tienen la información y la están solicitando al Estado. Por eso preguntaba yo qué fuerzas había ahí. ¿Me explico? Porque esa declaración de la presidenta a mí me está diciendo que lo que estamos viendo es un operativo solamente del Estado. En otras palabras, es completamente distinto al operativo coordinado del Estado de México o a los operativos también coordinados de Sinaloa. Entonces, es otro mundo. Y entonces, con mayor razón, las comunidades en Chicomucelo, las más rurales, y las de frontera con Malapa, las más rurales, pues con razón, con mucha razón, están preocupados. Perdón, nada más, aquí... Creo que, Federico, tú estás comentando algo que pues da la razón, ¿no? O sea, la presidenta dijo así textualmente, esta es una acción de la Fiscalía del Estado de Chiapas, así textualmente, ¿no? Lo estoy aquí leyendo. Y ante la pregunta que le hicieron esta mañana. Y entonces, esto que nos comentaron, este temor de las comunidades en Chicomucelo, insistimos, teniendo la experiencia de Comitán, de que entraron a las casas y que podrían entrar también ahí a las casas y detener a cualquiera sin orden de aprehensión, ¿no? Esa es una de las situaciones que hay temor y que me parece que hay que compartirla con la audiencia de lo que podría pasar y más con lo que tú estás comentando ahorita y que volvemos a decir, la presidenta dice esto es una acción pues del estado de Chiapas, ¿no? Y que ya se estará comentando pues el día jueves, pero no es una acción que se esté tomando de manera coordinada como se ha estado haciendo o de una decisión ya federal como se ha estado haciendo en otros territorios. Y lo otro que también queríamos comentar aquí, a partir de esto que David decía, y ya le damos la palabra a David, es también lo que nos estuvieron compartiendo en algunas comunidades en Chicomucelo, de estas, que esto apenas inicia, ¿no? Por ejemplo, hay un pendiente muy fuerte con los guatemaltecos que fueron detenidos y desaparecidos por parte de los grupos del crimen organizado. Ese es un tema todavía que está pendiente, todos los guatemaltecos que desaparecieron. Lo otro, lo de la situación de las fosas comunes que se han encontrado, estas 25 fosas comunes, también ahí si pudiéramos ver de manera como un territorio lo que es frontera Comalapa, Chicomucelo y La Concordia, las 25 fosas comunes que se encontraron en La Concordia. Y otra cuestión que realmente también nos preocupa mucho es el tema de la minería, que ese es uno de los temas que también resalta en esta visita que hemos hecho a Chicomucelo. La mina, una de las minas que había sido propiedad de Blackfire Exploration, que se dejó de operar en el año 2009, después del asesinato de Mariano Abarca, pues fue abierta y hasta el año pasado, hasta junio, julio, se estuvo extrayendo esta minería, estos minerales de manera ilegal, ¿no? Ya por parte del crimen organizado y también esa es una situación que habrá que verificar, ¿no? Pero hay alguna información de que también Blackfire Exploration tiene nuevamente el interés y está ahí ahora también con la presencia de estos grupos del crimen organizado. Y lo que preocupa mucho, digo, además de compartir aquí un asesinato múltiple que hubo en mayo del año pasado, que realmente pocos medios de comunicación señalaron, pues es un homicidio tremendo que nos compartieron, que también les estaremos nosotros haciendo el recuento de esto, de varios opositores a la minería en Chicomucelo. Y lo que les preocupa muchísimo fueron 11 las personas que asesinaron, una familia completa que se oponía a la minera y a la extracción también ilegal que se ha estado haciendo allá. Pero ahora lo que preocupa mucho es que antes de que empezaran estos operativos, se obligó a algunos integrantes de las comunidades a ir a limpiar
el camino a la mina nuevamente. Entonces, lo que se presume, lo que se ve, es que se va a reactivar esta actividad minera y por supuesto que ha habido una fuerte oposición en este territorio a esto, y pues las últimas matanzas que ha habido, este crimen atroz que realmente nos compartieron este fin de semana de estas 11 personas, pues tiene que ver también con los intereses que hay de seguir extrayendo estos recursos naturales en este territorio, y también se los queríamos compartir como otras de las cuestiones pues que fuimos a documentar por allá hacia Chicomucelo. David, te damos la palabra, perdón, ahora yo me extendí, pero queríamos también compartirles estos otros 3 elementos. No, gracias a ustedes por compartirlo, y justo nosotros les cedimos del tiempo de su bonita mesa para que nos pudieran hacer esta contextualización que creo que, digo, nos ayuda a tener más datos también sobre el tema que estamos abordando. Y ahí hay un par de comentarios en el chat de Alex Mozo que dice, a ver, entonces no se hace nada, o sea, entonces que se deje de hacer. Y él mismo preguntaba arriba, oigan, entonces el nuevo gobernador Eduardo Ramírez será como el Bukele mexicano, ¿no? Y creo que ligando esas reflexiones, esos comentarios que hace Alex en el chat, creo que es justo lo que hemos estado señalando desde muchísimos años aquí, que es, claro que se tiene que tener una intervención estatal, o sea, no puede no haber una intervención estatal, me refiero del Estado, ¿no? Del Estado mexicano. Gobierno federal, gobierno local, municipales, frente a los grupos de delincuencia organizada, frente a actos de corrupción, frente a vinculación de los grupos de delincuencia con presidencias municipales, todos estos elementos que dan en el cóctel, ¿no? Desde luego que tiene que haber una intervención, tanto preventiva como reactiva. Preventiva para evitar que estos grupos de delincuencia organizada se inserten al interior de los municipios, digamos en los municipios en la parte política, y reactiva también cuando pues ya tienen una presencia o una fuerza, pues cómo va a ser la reacción del Estado para enfrentarlos, desmantelarlos, no solo en la lógica de balas. No se habla solo en la lógica, tiene que haber enfrentamientos para poder desmantelar a los grupos de delincuencia organizada. Hay muchas otras formas, la inteligencia desde luego, el tema financiero, ya hemos hablado aquí en diferentes momentos, pero creo que el punto central, o así lo entendí yo que lo quería colocar Ernesto, es esto de decir, a ver, sí tiene que haber una intervención del Estado, por supuesto, aquí se estuvo pidiendo en diferentes momentos, incluso Ernesto lo hizo también, recuerdo en la mañanera, ¿no? Como cuándo va a estar el Estado interviniendo en estos casos, digamos, en esta situación de violencia en Chiapas. El problema es que esa intervención hoy no hay todavía, perdón, digamos, denuncias de violaciones a derechos humanos graves que se pudieran presentar con la actuación de Pacal, pero dado el contexto, la forma en la que está actuando, la fuerza que se le está dando, podríamos estar en muy corto plazo enfrentando casos de violaciones a derechos humanos o denuncias, ya se tiene una en Chicomucelo, las denuncias de la actuación de estos grupos de policiales, actuando bajo la legitimidad del Estado, el uso de la fuerza legítima del Estado, pero cometiendo abusos y violaciones a los derechos humanos. Eso, y un poco, el comentario de Alex, fue justo lo que ocurre, la acción que ocurre con el presidente Bukele, es que él dice, bueno, vamos a combatir a los grupos de delincuencia, a las pandillas y a los grupos de delincuencia organizada, sin importar los derechos humanos. Digo, no lo dijo así tal cual, pero en los hechos es así, ¿no? ¿Y eso qué implica? Genera un tema, sí puede generar un tema de contención de violencia, pero genera un nuevo tema de conflictividad social, genera un nuevo tema de atención a las víctimas de estas violaciones a los derechos humanos, genera un clima de autoritarismo también, que no necesariamente es de autoridad, como se tiene que hacer o como se piensa el ejercicio de la autoridad legítima desde el Estado, sino que se convierte en una acción de autoritarismo. Entonces, creo que esa delgada línea o ese punto medio es en el que nosotros nos deberíamos centrar. Sí son necesarios los operativos, claro, tanto presenciales, de inteligencia, económica, financieros, lo que sea. Además, es necesaria, indispensable el respeto a los derechos humanos de las personas que están deteniendo, de las investigaciones, por supuesto. Y no me refiero aquí, porque a lo mejor pueden decir en el chat, claro, es que si hay un enfrentamiento, ¿cómo vas a defender los derechos humanos del otro cuando te está balaceando? Aquí en este caso concreto, lo que estamos viendo en Chiapas, no han sido, o no lo hemos registrado, cuando menos yo en varias notas, no he registrado enfrentamientos como ha ocurrido en otras zonas del país. Es decir, llegó la presencia de las Fuerzas Armadas y de la Fuerza Pacal y como se llame,
y ha habido detenciones, ha habido quizás sí algunos enfrentamientos, pero no se ha generado una ola, digamos, como ocurrió en Sinaloa, ¿no? Que es literalmente persiguiéndose entre los grupos armados con el ejército y con la Guardia Nacional. Creo que aquí estamos viendo una forma de intervención diferente. Y creo que esa forma de intervención diferente, que no necesariamente es la estrategia de balazos o la estrategia de enfrentamiento, creo que sí tiene que incluir, no, que están obligados a incluir dentro de estos sistemas de actuación o dentro de estos protocolos de actuación el respeto a los derechos humanos, el respeto al debido proceso, las órdenes de aprehensión. Si no, y concluyo con esto, creo que se va a empezar a detonar otro problema de conflictividad social, no solo ahora en términos delictivos, sino de conflictividad social. Y creo que el ejemplo, el mejor ejemplo que siempre nos da las comunidades es esto que nosotros decimos desde el escritorio, ¿no? Yo puedo decir, claro, pero que se respetan los derechos humanos, y la gente en Comalapa está diciendo, qué bueno que llegó el ejército, qué bueno que llegó la fuerza Pacal, porque con eso ya vamos a poder recuperar la libertad, digamos, que teníamos hace años, ¿no? Y creo que ese es justo, insisto, el punto, ¿no? Desde acá podemos cuestionarlo, no es que lo dejemos de hacer, pero creo que al final la realidad en muchas de las comunidades, y lo hemos dicho acá, sí aplauden, sí saludan la presencia del ejército, la presencia de fuerzas federales, ante la ausencia de Estado que ha habido durante años, y ahora recuperar la fuerza del Estado, insisto, en estos municipios, creo que sí representa un aliciente, un alivio para la población, sin que esto deje de tener, como ya decía Federico también, las reglas claras, hay una ley de uso de la fuerza, hay todo un procedimiento en la Constitución para hacer estas detenciones, las investigaciones, y creo que ahí es donde se tendría entonces que colocar el foco de atención. Insisto, no en no hacer, no en dejar pasar, sino más bien en el tema de la forma en la que se están desarrollando sus operativos, que van empezando. Entonces pueden todavía, digamos, tener mucho más control, tener mucho más vigilancia para que justo esto no se convierta, insisto, en una escalada más de violaciones a los derechos humanos, ahora cometidas bajo el escudo, bajo la protección del combate a la delincuencia. Ya, pues gracias David y gracias Federico. Ya, pues casi se nos acabó el tiempo, pasaríamos al siguiente tema. Únicamente añadiría, ya más en los próximos días hablaremos más al respecto. Nada más añadiría que colocando el mapa de esa región del estado de Chiapas, eso que ustedes están viendo ahí, marcamos en un círculo estas tres poblaciones. La Concordia, arriba a su izquierda, en el medio está Chicomucelo y abajo a la derecha, también en el círculo rojo, está Frontera Comalapa. Los operativos, estos donde se hallaron 25 fosas en el municipio de La Concordia y operativos despuesito de La Concordia, unos pocos más. Y de ahí se brincan a Frontera Comalapa, es decir, se brincan Chicomucelo. Y eso es algo que queremos nada más colocar ahí. Las poblaciones están pues preocupadas, unos están pensando también en los niños, si esto va a implicar pues, que habían regresado, si se tienen que volver a ir o no. Es decir, sigue nada más una importante preocupación de dice, y si llegan y si nos llevan de forma ilegal y arbitraria, ¿quién nos va a defender? ¿No? ¿Y cuánto tiempo vamos a estar peleando para que liberen y que no le pase nada a nuestros hijos? En fin, creo que es un tema que a nosotros nos parece importante colocar estas preocupaciones, estos posibles escenarios, como bien señalaba Federico, pues, y tienen toda una historia para tener esa desconfianza de ese tamaño, y que pues ojalá también la presidenta de la República pues también puedan intervenir, de que también se pueda, quién vigila a Fuerza Pacal y quién vigila estos operativos, independientemente que vayan acompañados de Ejército o Guardia Nacional. No hay en materia de derechos humanos quien esté protegiendo ahí, y ojalá y no sea esto que señalas, David, que en los próximos meses empecemos a ver toda una escalada de denuncias en ese sentido. Ya veremos
Pasaríamos nada más también de manera breve, Federico, para el siguiente tema que nos ocupa y que lo hemos comentado aquí en algunos momentos, sobre pues ya la crónica de unas deportaciones anunciadas con la llegada de Donald Trump. México ya sabe que van a deportar a muchas mexicanas y mexicanos. Dice el gobierno, pues nos estamos preparando para eso, ya lo dan como un hecho. Y en la mañanera le preguntaron a la presidenta Claudia Sheinbaum la semana pasada, ¿y qué va a pasar? Si con los que sean de otras nacionalidades se van a recibir en México o no se van a recibir. Dice, bueno, pues estamos en pláticas, pues nosotros pensamos, dice Claudia Sheinbaum, palabras más o menos, pues que tienen que enviarlos a sus países de origen, ellos directamente. Pero si no, pues veremos la forma de apoyar. Hay, digamos que cede ahí la presidenta Claudia Sheinbaum. Y en términos legales, ¿cómo funciona eso, Federico? Es decir, un país, en este caso Estados Unidos, puede deportar a gente de otro país. Recuerdo el cuatrienio pasado de Trump decía, pues es que si ustedes los dejaron pasar por aquí, pues es culpa de ustedes, así que pues se los mandamos a ustedes de regreso, aunque no sean mexicanos. ¿Cuál es tu lectura, más allá también del análisis político o además en términos de legalidad, eso es procedente, no hay algo que lo regula? ¿Cómo funciona esa parte, Federico? El derecho internacional, si nos ponemos estrictos, ni siquiera es derecho, o sea, no es obligatorio, y es fuerza bruta de los estados. Entonces, el Estado, llamado Estados Unidos de América, es lo suficientemente grande y poderoso para deportar a quien quiera hacia donde quiera. Es decir, podría deportar mexicanos a Groenlandia. ¿Por qué? Porque le sale más barato subirlos en un avión y ponerlos en medio de la isla esa. Si quiere hacerlo. Con excusas o sin excusas. Tú acabas de decir una de las excusas del primer cuatrienio de Trump. Los dejaron pasar, entonces ahora los tienen ustedes. Ahora, eso queda a negociación, porque aunque México es mucho más pequeño que los Estados Unidos, también tiene maneras de retaliar, para utilizar una palabra angloamericana. Y no lo ha hecho mal últimamente. La demanda por el asunto de las armas, por ejemplo, los ha molestado muchísimo, y podrían hacerse muchas otras cosas, y Estados Unidos lo sabe. Tengo, y si ustedes revisan la prensa, la van a encontrar, información acerca de Estados Unidos deportando guatemaltecos directamente a Guatemala. Hay una cantidad de deportaciones que se hacen así, y seguramente a otros países. Esa conducta de Estados Unidos tiene más que ver con la racionalidad. Si yo tengo un guatemalteco, lo mando a Guatemala, porque de todas maneras, por ejemplo, si detengo a un indocumentado guatemalteco en Chicago, me sale lo mismo llevarlo a Ciudad Juárez, en México, que a Guatemala, o casi lo mismo. Entonces, habría que ver los casos por casos, pero para responder en concreto a lo que dice Ernesto, el problema del derecho internacional es que depende de la fuerza y de la negociación específica cada vez. Ahora, hay un detalle que hay que tener en consideración. Y voy a decir el nombre prohibido, que no nos gusta a los mexicanos, ni al gobierno, ni al pueblo mexicano, que es tercer país seguro. Se puede pactar con Estados Unidos ser el tercer país seguro. Turquía lo hizo con la Unión Europea, pero el pacto implica que el país que rechaza a los migrantes de cualquier nacionalidad le paga al país que es el tercer país seguro. Y Estados Unidos jamás ha querido invertir con seriedad en eso en México. O sea, lo que quieren es que nuestras policías municipales y estatales les compren armas. Y López Obrador dijo desde hace 6 años claramente que eso no va. Ahora, tampoco había una voluntad muy seria, y ese es el peor legado de Garduño, en el Instituto Nacional de Migración, de mejorar el sistema de atención a los extranjeros en México, que tendría que estar
En una parte en el Instituto Nacional de Migración y en otro lado en la Comar. Si reconocemos que la inmensa mayoría de los migrantes son en realidad refugiados. Pero el asunto es que esa posibilidad hay que ponerla sobre la mesa. Ahora, el asunto es cuánto y hasta dónde está dispuesto a pagar Trump. Y el problema de la presidencia Trump es que es una presidencia, vuelvo a insistir, que no tiene ningún incentivo para portarse bien de acuerdo con los mejores estándares del derecho internacional que estamos formando apenas entre todas las naciones. Entonces es poco probable que quiera pagar bien en caso de un esquema de tercer país seguro, y probablemente lo único que quiera es utilizar las deportaciones como un acto de fuerza. Entonces, ahí no es que sea tu posición residual, o sea, no te queda de otra más que prepararte y resistir y darle los servicios que humanitariamente sea posible a todos los migrantes, sean mexicanos o sean de otras nacionalidades. Eso tenemos que hacerlo de todas maneras. Ahora, hay un detalle, el fenómeno es más complicado. Una cosa que yo no he terminado de revisar, y si alguien en la audiencia lo ha hecho, por favor que nos lo comparta, es cómo evolucionó el trabajo de la Comar y la documentación especial que se le daba a los migrantes no mexicanos que van dando sus rutas a través de México para llegar a Estados Unidos. Ese es uno de los cambios fuertes respecto de los sexenios mexicanos previos, pero no queda claro cómo se haya comportado la población. Por ejemplo, hoy también en la mañanera la presidenta dijo que otro de los datos que no se dice es que están llegando a la frontera norte cada vez menos migrantes extranjeros. Pero la pregunta es ¿por qué? Porque funcionó bien el sistema de documentación para que estén en México, porque el mercado laboral mexicano los absorbió, porque no es porque hayan dejado de entrar a México para caminar hacia Estados Unidos. Pero esos datos no los tenemos claros. Muchísimas gracias, Federico. Pues bueno, le vamos a dar la palabra a nuestro querido David para que cierre. Nada más comentar, no es parte del tema de la mesa, pero sí en el contexto ya de la llegada de Donald Trump, esta renuncia que acabamos de conocer hace unos minutos del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien señala: no soy la mejor opción para las elecciones, y renuncia como primer ministro. Eso también platicábamos antes de entrar al programa aquí nosotros, si realmente es parte ya de los primeros saldos y resultados de que Donald Trump hubiera ganado la presidencia de los Estados Unidos, y que empezara también a tener un debate y una situación ahí un poco complicada con Canadá, pues incluso enfrentándose con este primer ministro, si este es uno de los primeros resultados. Pero bueno, no es tema, David, pero si tú quisieras comentar algo de esto, que nos parece que es una nota pues importante, importantísima, por lo que vendrá próximamente, bombazo, y esto que le llaman breaking news, ¿no? Y lo que vendrá próximamente, y esto de los migrantes, que también es parte de lo que ha estado comentando Donald Trump. Yo creo que el bombazo de Justin Trudeau, justo que hay que hacer más análisis de geopolítica y de geopolítica interior también en Canadá, de las fuerzas políticas. Creo que ya venía en una crisis Justin Trudeau, en una crisis no de gobernabilidad, pero sí en una crisis de legitimidad que se había expresado en diferentes momentos. Yo no sé si esté directamente vinculado o no con la fuerza que pueda hacer o la presión que pueda hacer Trump al interior de estos grupos, digamos, opositores políticos dentro de Canadá. Insisto, ahí me faltaría más análisis en términos de geopolítica internacional, sobre todo de Canadá, las relaciones canadienses, pero creo que sí es un indicador igual de que las cosas se siguen moviendo al final, ¿no? Se siguen moviendo en términos políticos, y ahí ahora lo vinculo justo con el tema de esta posibilidad de los acuerdos, o la capacidad que se tenga de tener los acuerdos con Estados Unidos. A mayor fortaleza o mayor fuerza tenga un gobierno, en el caso mexicano, en el caso canadiense, pues tendrá mayor legitimidad y fuerza también para las negociaciones con Donald Trump.
que no son sencillas, digamos, las negociaciones en sí mismas no son sencillas, ¿no? Y sobre este caso en particular, yo me centraré igual en el tema que dice Federico, en el tema del tercer país seguro. Creo que esa va a ser la política o la lógica de lo que estamos viendo, y yo eso lo vinculaba a una nota que salió el fin de semana, no sé si la tienen por ahí, sobre el tema de en Ciudad Juárez se estaba habilitando uno de los estadios que se tienen en Ciudad Juárez, estadios creo que de béisbol, para recibir a los migrantes que iban a ser deportados, no a los migrantes mexicanos, obviamente, porque pues, los migrantes mexicanos se mueven a sus territorios, a sus pueblos, sino sobre todo de los migrantes extranjeros, que no son mexicanos, que estarían siendo deportados a México y que, cuando menos ahí en Ciudad Juárez, estarían siendo recibidos ya en un estadio que funcionaría como campamento, decía la nota de Ciudad Juárez, del presidente municipal Pérez Cuellar, que estaría funcionando como un gran campamento para recibir a las personas que estarían siendo deportadas en las próximas semanas. Creo que esa es lo que tiene que estar haciendo el Estado mexicano, el gobierno, en tanto no se logren las negociaciones o no se logre llegar a un acuerdo sobre el tercer país seguro, sobre la lógica de las deportaciones. Creo que lo tendría que estar haciendo el gobierno mexicano, sobre todo los estados fronterizos, es ir habilitando estos grandes albergues o estos grandes campamentos con medidas sanitarias, con medidas de seguridad, justo para evitar que esto ahora se convierta en una crisis humanitaria en México. Creo que están las alertas ya puestas, se sabe que Trump lo va a hacer, no se sabe en qué dimensión todavía, pero yo sí encomiaría a que los gobiernos municipales y los gobiernos estatales de la zona fronteriza sean los que estén ahora ya actuando en esta lógica preventiva o en esta lógica de atención, ¿no? De una crisis, insisto, que la crisis pues ya está prácticamente en la puerta, y que solo tendríamos que estar esperando pues cuáles van a ser los efectos o cuál va a ser la cantidad de personas que se estén deportando. Gracias, David, y gracias, Federico. Pues les mandamos un fuerte y fraterno abrazo.